Papá, ¿no crees que mamá querría que alguien nos quisiera a ambos? La pregunta flotaba en la cabina del avión como una oración que llevaba 3 años esperando ser pronunciada. Los pasajeros miraban con curiosa compasión. Los auxiliares de vuelo redujeron la velocidad de su servicio. Y Ryan Hall, director ejecutivo de un imperio multimillonario, capaz de dominar salas de juntas y negociar acuerdos millonarios, se encontró total y absolutamente incapaz de articular una sola palabra. Su hija de 6 años, ella, estaba sentada a su lado, con sus ojos inocentes llenos de la sabiduría que solo se obtiene al ver a un padre cargar con el dolor como piedras en los bolsillos. Al otro lado del pasillo, una mujer de rostro amable con uniforme médico había dejado de fingir que leía su revista. Sus propios ojos brillaban al reconocer una pregunta que no tenía una respuesta fácil. A 9.000 metros de altura, un hombre que se había convencido de que el silencio era seguridad estaba a punto de descubrir que algunas verdades se niegan a permanecer enterradas. ¿Qué pasa cuando un niño hace la pregunta que más tememos responder? 3 años. Ese era el tiempo que Ryan llevaba perfeccionando el arte de la invisibilidad. No la que se consigue escondiéndose, sino la que se consigue construyendo muros tan altos que ni siquiera la amabilidad podría superarlos. Había abordado este vuelo de Nueva York a Los Ángeles. De la misma forma en que abordaba todo metódicamente, con un propósito, solo. Papá. La voz de ella era suave, paciente, como solo los niños pueden ser cuando saben que hay algo importante que decir. Ryan se giró hacia ella, esperando otra petición de jugo o una pregunta sobre su destino. En cambio, los ojos claros e inocentes de su hija reflejaban una profunda comprensión que lo dejó sin aliento. ¿No crees que mamá querría que alguien nos quisiera a los dos? Las palabras impactaron a Ryan como un puñetazo. Abrió la boca y luego la cerró. Las respuestas practicadas que usaba en todos los demás aspectos de su vida, las evasivas educadas, el lenguaje corporativo, la prudencia con la que manejaba temas difíciles, todo simplemente se desvaneció. Por primera vez en 3 años, Ryan Hall no tenía respuesta. Miró fijamente a su hija, esa hermosa personita que transmitía la sabiduría de Sara en su sonrisa y la valentía en sus preguntas. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que Ryan no podía expresar. Su miedo a traicionar la memoria de Sara, su terror a amar y perder de nuevo, su culpa por ser quien sobrevivió. Empezó Ryan, pero se detuvo. Lo cierto era que no sabía que querría Sara. Había pasado tanto tiempo intentando honrar su memoria, congelando su vida en ámbar, que nunca se le había ocurrido que ella quisiera que su historia siguiera creciendo incluso sin ella. Sophie Grant había estado observando este drama silencioso desde el otro lado del pasillo. Como enfermera pediátrica, había visto innumerables momentos en que los niños hacían preguntas que los adultos no podían afrontar. Pero había algo en este padre y esta hija en particular que la hizo doler al reconocerlos. Los había notado desde el momento en que ocuparon sus asientos. No por el traje caro ni por la forma en que otros pasajeros susurraban su nombre, sino por sus ojos. Eran de esos que albergan historias demasiado pesadas para que una sola persona las cargue. Había visto esos ojos antes en los pasillos de un hospital, donde la esperanza y la angustia iban de la mano. Pero fue algo más lo que la dejó sin aliento, un delicado brillo en la muñeca de ella. Una pequeña pulsera de plata con un dije de mariposa, exactamente igual a uno que había admirado años atrás en un congreso médico. La mujer que la llevaba estaba radiante, hablando con pasión sobre el apoyo a la investigación pediátrica. El corazón de Sophie dio un vuelco al aflorar fragmentos de su memoria. Sarah Hall, decía la etiqueta. ¿Sería posible? La mente de Sophie repasaba a toda velocidad las implicaciones, el momento, el lugar, la distintiva joya. Era demasiada coincidencia. Había pasado los últimos años preguntándose qué había sido de la extraordinaria mujer que había hablado con tanta elocuencia sobre el amor y la pérdida, sobre prepararse para lo impensable sin dejar de elegir vivir plenamente. Al ver a esta niñita con lo que solo podía ser el brazalete de su madre,
Sophie sintió la extraña sensación de que el destino se cernía sobre ellas. «Papá». Ella lo intentó de nuevo, su vocecita rompiendo el silencio paralizado de Ryan. «No tienes que responder ahora, pero quizás podrías pensarlo». Las palabras golpearon a Ryan como un golpe físico. «Sara». Incluso después de 3 años, su voz vivía en la sabiduría de su hija, su bondad fluyendo a través de las acciones de ella como un río que se negaba a ser condenado. Sophie levantó la vista cuando la niña se acercó a su rostro, iluminándose con la calidez genuina que la había convertido en enfermera pediátrica. «Gracias, cariño. ¿Cómo te llamas?» «Ella. Y ese es mi papá». Solía sonreír más, pero ahora olvida cómo. A veces los niños nos muestran espejos en los que no estamos listos para mirarnos. El corazón de Sophie hizo algo que no había hecho en meses. Reconoció el dolor de otra persona. Ella tenía sus propias razones para entender el aislamiento. Sion, su propia historia con la confianza rota y reconstruida. «Parece que tu papá tiene mucho en qué pensar», dijo con dulzura, devolviendo el susurro conspirativo de ella. Ryan sentía su conversación como una presencia física a su lado. Se había convertido en un experto en desviar la atención, en mantener la distancia cortés que mantenía a la gente a distancia. Pero su hija, su hermosa e intuitiva hija, nunca había aprendido que el amor era algo a lo que temer. Él sí. Ella continuó sentada con las piernas cruzadas en el suelo del avión como si la atención de Sophie fuera lo más natural del mundo. A veces, por la noche, lo oigo en su oficina. No trabajando, solo sentado. Mamá solía sentarse con él, pero ahora se sienta solo. Ella cogió su pequeña mochila y sacó una caja de lápices de colores que se le cayeron de las manos, esparcidos por el estrecho pasillo. «Oh, no», susurró, viendo cómo los lápices rodaban bajo los asientos y hacia los pies de otros pasajeros. Sophie se arrodilló de inmediato, recogiendo los lápices con delicada eficiencia. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, al ver la obra a medio terminar en el regazo de ella. El rostro de ella se iluminó al levantar el papel. Un dibujo de 3 monigotes frente a una casa. Un hombre alto, una niña pequeña, y entre ellos, con trazos más ligeros, se dibujaba la figura de una mujer. «Somos papá y yo», explicó ella, señalando las figuras terminadas. «Y esa es la mujer misteriosa». Sophie contuvo la respiración. «Así que esta es la mujer misteriosa». Ryan, que había estado fingiendo no escuchar, se encontró mirando hacia allá. Sus ojos se encontraron con los de Sophie a través del estrecho espacio, y por un instante, la cabina del avión se desvaneció. En esa mirada no se reconocía a desconocidos, sino a 2 almas que comprendían la esperanza perdida y la aterradora posibilidad de empezar de nuevo. Las palabras atravesaron las defensas de Ryan como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Se quitó un auricular, incapaz de fingir que no escuchaba. Sophie se arrodilló a la altura de ella, con una voz suave y comprensiva. Estar solo a veces puede sentirse más seguro, sobre todo cuando alguien a quien amamos ya no está. La mano de Ryan se apretó alrededor de su teléfono. ¿Cómo podía esta desconocida, esta mujer a la que nunca había conocido, entender lo que ni siquiera podía explicarse a sí mismo? ¿Acaso alguien a quien amabas también se fue?, preguntó ella con la devastadora franqueza de la infancia. Los ojos de Sophie brillaron con su propio dolor. Alguien que creía que me amaba decidió que no quería quedarse cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando mi madre enfermó y yo más lo necesitaba. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Pero eso me enseñó algo importante. El amor verdadero no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Encuentra la manera de quedarse. Sophie miró a Ryan con una mirada amable e invitadora. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. La oferta quedó suspendida en el aire como una mano extendida. Ryan sintió que sus defensas se cerraban de golpe con precisión experta. Estoy bien, dijo secamente,
volviendo a su voz fría y profesional que había mantenido al mundo a raya durante 3 años. No necesito a nadie. Las palabras atravesaron la atmósfera tierna como una cuchilla. El rostro de Sophie no mostraba dolor, sino comprensión. Ya había visto esa clase de armadura protectora antes. Ella, sin embargo, no pudo ocultar su decepción. Sus pequeños hombros se hundieron al mirar a su padre. «Solo quiero que seas feliz, papá», susurró, su voz apenas audible por encima de los motores del avión. Ryan giró la cara hacia la ventana. Apretó la mandíbula, sus ojos reflejaban solo un cielo vacío en su interior. Su corazón estaba en guerra consigo mismo, queriendo extender la mano y al mismo tiempo construir muros más altos, queriendo proteger mientras, sin darse cuenta, causaba dolor a las personas que más amaba. Ryan sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No se rompía, sino que se abría. Durante 3 años, se había convencido de que amar significaba arriesgarse a la pérdida. Pero, ¿y si, en cambio, cerrarse significaba garantizarla? Los recuerdos lo invadieron sin previo aviso. La mano de Sara en la suya en el hospital, su voz apenas un susurro después del accidente. «Prométemelo», había dicho, con los ojos luchando por permanecer abiertos. «Prométeme que protegerás a ella. No dejes que nadie la lastime como este mundo nos lastima». Había prometido sellar su corazón al mismo tiempo, creyendo que el amor era un lujo que ya no podía permitirse. Pero ahora, al ver cómo se iluminaba el rostro de su hija mientras Sophie escuchaba con genuina atención, Ryan sintió que el peso de esa promesa cambiaba. ¿Acaso Sara había querido que él protegiera a ella del amor mismo? ¿O había querido decir algo más profundo? ¿Protegerla del tipo de amor que abandona y desaparece cuando la vida se pone difícil? «Música, ¿está tu mamá en el cielo?», preguntó ella a Sophie con la dulce curiosidad de una niña que se había hecho esa pregunta sobre su propia madre muchas veces. «No, cariño». Mejoró. Pero por un tiempo, no estuve segura de que lo hiciera. Sophie miró a Ryan, notando lo quieto que se había quedado, la atención con la que escuchaba a pesar de su aparente indiferencia. A veces, las personas que amamos enferman, se lastiman o tienen que irse. Pero el amor no se va con ellas. Se queda aquí. Se tocó el pecho. Y crece cuando lo compartimos. Ella asintió solemnemente y luego se iluminó. «Papá lleva dentro un montón de amor. Lo sé porque me hace panqueques con forma de mariposas todos los sábados. Y me lee 3 cuentos antes de dormir, incluso cuando está muy cansado. Y tiene la foto de mamá junto a su cama para que ella pueda cuidarnos». Ryan se quedó sin aliento. No sabía que ella lo había notado, no se había dado cuenta de que su hija estaba catalogando su amor, incluso mientras intentaba racionarlo, protegerlo, guardarlo bajo llave donde no pudiera perderse de nuevo. De repente, el avión se estremeció violentamente, atrapado en una turbulencia inesperada. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador. «Estamos experimentando viento agitado. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados». El libro para colorear de ella voló de sus manos cuando el avión se tambaleó de nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror, llenándose al instante de lágrimas. «Papá», gritó, con su vocecita quebrada por el miedo. Antes de que Ryan pudiera desabrocharse el cinturón de seguridad, antes de que pudiera cruzar el pasillo, Sophie ya estaba allí. Sus brazos rodearon el cuerpo tembloroso de ella, acercándola a su pecho. «Está bien», susurró Sophie, con voz firme y segura, a pesar del continuo temblor del avión. «Te tengo. Estás a salvo». Su mano acarició el cabello de ella con una delicadeza experta, la que le daban años consolando a niños asustados en los pasillos de los hospitales. Ella hundió la cara en el hombro de Sophie, y sus sollozos se calmaron al sentir la seguridad de estar abrazada por alguien que realmente entendía cómo hacer desaparecer el miedo. Sophie comenzó a tararear suavemente una canción de cuna que parecía envolverlos a ambos como una manta protectora. Ryan observó cómo se desarrollaba todo,
paralizado por una revelación que lo golpeó más fuerte que la turbulencia. Durante 3 años, había intentado ser todo para su hija. Padre, madre, protector, compañero. Pero en ese momento, al ver a Sophie brindarle instintivamente el consuelo que ella necesitaba, se dio cuenta de que había partes de la sanación que no podía darle solo. No porque no la amara lo suficiente, sino porque el amor a veces requería dejar que otros ayudaran a llevar el peso. El avión se estabilizó, pero ni Sophie ni ella se separaron de su abrazo hasta que la respiración de ella volvió a la normalidad. Sophie cruzó la mirada con Ryan al otro lado del estrecho pasillo. Por un instante, la cabina del avión se desvaneció, y solo quedaron 2 personas que comprendían lo que significaba reconstruirse después de que el mundo les arrebatara algo preciado. «Parece que tu papá te quiere mucho», le dijo Sophie a ella. Pero sus palabras iban dirigidas al hombre que finalmente estaba aprendiendo a escuchar. La voz del capitán resonó por el intercomunicador. «Estamos iniciando el descenso hacia Los Ángeles. Por favor, regresen a sus asientos y prepárense para el aterrizaje». Ella regresó a toda prisa a su asiento, no sin antes susurrarle a Sophie: «Te sentarás con nosotros otra vez. Papá necesita amigos, aunque crea que no. ¿Qué pasaría si dejáramos de proteger nuestros corazones y empezáramos a compartirlos?» Mientras el avión descendía por el cielo de Los Ángeles, Ryan sintió algo que no había experimentado en años: la posibilidad de conectar. No la superficial red de contactos de las grandes corporaciones estadounidenses, sino la profunda, aterradora y hermosa posibilidad de dejar que alguien viera quién era realmente bajo la armadura del éxito y la autoprotección. «Papá». La voz de ella era ahora más baja, insegura. «Sí, cariño. Sé que no pudiste responder a mi pregunta sobre si mamá quería que alguien nos quisiera a ambos». Ella bajó la vista hacia sus manos, jugueteando con el brazalete de mariposa en su muñeca. «Pero creo que sí lo quiere porque nos quería tanto y el amor quiere que el amor crezca, no que se achique». La pregunta flotaba en el aire como una plegaria esperando respuesta. Ryan cerró los ojos, y por primera vez en 3 años, se permitió recordar a Sarah no como alguien a quien había perdido, sino como alguien que lo había amado lo suficiente como para desear su felicidad incluso más allá de su propia existencia. Sarah había sido quien se hizo amiga de desconocidos en las filas del supermercado, quien llevaba sopa a los vecinos enfermos, quien creía que los corazones estaban hechos para compartir, no para acumular. Le habría gustado. Sophie habría visto de inmediato lo que Ryan apenas comenzaba a reconocer. «Creo», dijo Ryan con cuidado, con la voz ligeramente quebrada. «Mamá querría que ambos recordáramos que el amor no es algo que se agote regalándolo». La sonrisa de ella podría haber impulsado el descenso del avión. Se giró hacia Sophie, que estaba preparando sus pertenencias para el aterrizaje, y gritó: «Sophie, papá dice, el amor se hace más grande cuando lo compartes». Sophie la miró, y la certeza que la había estado atormentando desde el embarque se cristalizó de repente. Ella dijo con dulzura, acercándose: «¿Puedo preguntarte por tu pulsera, el dije de mariposa?» Ella tocó la pulsera de plata. «Con cariño. Era de mamá. Papá me la regaló por mi cumpleaños». El corazón de Sophie empezó a latir con fuerza. Creo que te conocí. Nuestra mamá estuvo una vez en una conferencia de investigación pediátrica en San Diego hace unos 4 años. Llevaba la misma pulsera y habló de forma tan hermosa sobre el apoyo a los niños en los hospitales. La cara de Ryan palideció por completo. «¿Conocías a Sarah?» Se sentó a mi lado durante una mesa redonda sobre la atención centrada en la familia. Mencionó que tenía una niña llamada ella y dijo algo que nunca olvidaré. La voz de Sophie temblaba con el peso del recuerdo. Dijo: «Si alguna vez me pasa algo, rezo para que haya una mujer con suficiente amor para ayudar a mi esposo a recordar cómo vivir de nuevo». El avión pareció detenerse. Ryan sintió como si el universo entero hubiera cambiado de eje. Durante 3 años, había creído que conocer a alguien nuevo sería una traición a la memoria de Sarah. Pero,
¿Y si la propia Sara hubiera orquestado de alguna manera este momento? ¿Y si la mujer sentada frente a él no fuera una desconocida, sino una oración respondida que nunca se había atrevido a hacer? Las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron, deslizándose por su rostro mientras el peso de esta coincidencia imposible se cernía sobre él. Ella lo sabía. Susurró, con la voz quebrada. De alguna manera, ella lo sabía. Pero la realidad comenzó a imponerse. Ryan recordó quién era en el mundo. Fuera de este avión. Ryan Hall, director ejecutivo de Hall Industries, el hombre cuya tragedia privada se había convertido en especulación pública. Recordó a los periodistas, la compasión que parecía más curiosidad, la forma en que la gente lo miraba como un espécimen en una vitrina, el viudo adinerado que desapareció de la sociedad. Papá. Ella había notado su retraimiento, la forma en que sus hombros se tensaron, su mandíbula apretada. Está bien, cariño. Solo pensaba. Pero no estaba bien. Y todos lo sabían. La magia de los 9.000 metros estaba dando paso a las duras luces fluorescentes del aeropuerto de Los Ángeles, donde la vida real aguardaba con sus complicaciones y expectativas, y la terrible vulnerabilidad de ser conocido. Sophie empezó a recoger sus cosas, y Ryan sintió que el pánico le subía a la garganta. ¿Qué sabía realmente de esta mujer? Era amable con su hija. Tenía una mirada tierna. Entendía la pérdida. ¿Pero era eso suficiente para construir una amistad? ¿Algo más? La sola idea lo aterrorizaba. Sophie, la llamó ella mientras el avión rodaba hacia la puerta. ¿Vives en Los Ángeles? Sí, cariño. Trabajo en el hospital infantil. Vivimos en Manhattan Beach. Papá, ¿puedes venir a cenar a casa con Sophie? Preparas los mejores espaguetis y tenemos esa mesa enorme que siempre está vacía, salvo nosotros dos. El rostro de Ryan se sonrojó. La inocente honestidad de la infancia acababa de exponer la soledad que tanto le había costado ocultar, la mesa del comedor construida para una familia, pero ocupada por el fantasma de su esposa y el eco de la voz de su hija en una casa demasiado grande para el amor que contenía. Sophie percibió su vergüenza y le habló con dulzura. Es muy amable de tu parte invitarme. Ella, pero seguro que tu papá tiene muchas cosas importantes que hacer. Era la vía de escape perfecta, la distracción cortés que le permitiría volver a un lugar seguro. Ryan abrió la boca para sonreír cortésmente, intercambiar cumplidos y desaparecer de nuevo en su aislamiento cuidadosamente construido. En cambio, se oyó decir, en realidad, no tengo nada importante que hacer. O sea, solo cenar con ella, como siempre. La confesión quedó suspendida entre ellos, honesta y cruda, sin ninguna pretensión. Por primera vez en años, Ryan Hall había dicho la verdad sobre su vida en lugar de esconderse tras su éxito. A veces la verdad es lo único que nos libera. Mientras los pasajeros empezaban a desembarcar, una mujer 3 filas más adelante se giró hacia una mujer de unos 50 años impecablemente vestida, con gafas de diseño y un blazer a medida que denotaba la sofisticación típica de Manhattan. Sus dedos impecables sostenían el último iPhone como un arma de guerra en redes sociales. Su voz transmitía la autoridad y seguridad de alguien acostumbrado a ser escuchado en salas de juntas y eventos benéficos. Dios mío, eres Ryan. Salve. El Ryan, anunció con el aire teatral de quien vive para momentos como estos. La cabina del avión quedó en silencio, salvo por el sonido de las cámaras. La peor pesadilla de Ryan se desarrollaba en tiempo real, la revelación que había pasado 3 años evitando. El momento en que su dolor privado se convirtió en entretenimiento público. El director ejecutivo que desapareció después de que su esposa muriera en ese terrible accidente de coche. La mujer continuó proyectando su voz con la naturalidad de quien se siente cómodo llamando la atención. Lo leí todo en Fortune, Forbes, Vanity Fair. Acabas de desaparecer de la sociedad. Corrían rumores de que habías sufrido una crisis nerviosa, de que habías perdido todo tu dinero, de que ocultabas algún escándalo. Sophie giró bruscamente la cabeza hacia Ryan,
con los ojos abiertos de par en par por la repentina comprensión y la incredulidad. «¿Eres ese Ryan?» Su voz apenas era un susurro, aturdida por la revelación de quien había estado sentado a su lado todo el tiempo. El rostro de Ryan palideció. Los muros que había construido durante 3 años parecía desmoronarse a su alrededor al ver el cambio en la expresión de Sophie, de la conexión a la confusión, de la comprensión a la inevitable distancia que la fama siempre creaba entre él y la auténtica conexión humana. «Ahora solo verás al director ejecutivo», dijo Ryan en voz baja, con la voz cargada de resignación y la amarga experiencia de ver a la gente cambiar una vez que sabían quién era en el mundo más allá de la cabina del avión. Sophie observó la transformación de Ryan con creciente alarma. El hombre que se había estado abriendo lentamente, recordando lentamente cómo conectar, desaparecía ante sus ojos, refugiándose en el caparazón de la personalidad pública y practicando la indiferencia que lo había protegido durante 3 años. «Lo siento», dijo Ryan con rigidez, volviendo a la voz corporativa que mantenía a todos a distancia. «Creo que ha habido cierta confusión, pero la mujer no había terminado». «No hay confusión. Definitivamente eres él. Oh, esto es tan emocionante. Voy a publicar esto en todas partes». Ryan Hall visto en un vuelo comercial con una misteriosa mujer y un niño. «Esperen a que mis seguidores vean esto». Sophie sintió el pánico de Ryan como una fuerza física a su lado. Ahora entendía por qué se había aislado, no solo del dolor, sino del terrible peso de ser conocido por su pérdida en lugar de por su vida. El mundo había convertido su historia de amor en una advertencia, su matrimonio en un titular, su desamor en entretenimiento. «Por favor», dijo Ryan en voz baja, con la voz tensa. «Mi hija». Pero ella, la dulce ella, que había heredado el coraje de su madre junto con su bondad, se levantó de su asiento y enfrentó las cámaras del teléfono con la dignidad de una reina. «Me llamo ella Hall», anunció con claridad. «Este es mi papá. No es misterioso, ni triste, ni roto como creen. Es el mejor papá del mundo. Hace panqueques de mariposa y lee cuentos para dormir, y guarda la foto de mi mamá para que pueda darle las buenas noches todos los días». El avión quedó en silencio. Incluso la mujer del teléfono pareció darse cuenta de que se había topado con algo sagrado, algo que merecía protección en lugar de exposición. Ella continuó con su vocecita, cargando con el peso de una sabiduría que superaba con creces su edad. «Y Sophie es nuestra amiga. Es amable y le hace recordar a papá cómo sonreír. Así que tal vez, en lugar de tomar fotos, podrían dejarnos ser amigos como la gente normal». Ryan sintió lágrimas que no había derramado en 3 años ardiendo en sus ojos. Su hija, su valiente y hermosa hija, lo protegía como él había intentado protegerla con amor, con la fiereza suficiente para enfrentarse a un mundo que quería consumir su historia en lugar de honrarla. Sophie cruzó el pasillo y tomó la mano de Ryan, no románticamente, ni dramáticamente, sino con el simple gesto humano de la solidaridad. «Tiene razón», dijo Sophie, dirigiéndose a la cabina llena de desconocidos. «Algunas historias son demasiado valiosas para ser reducidas a publicaciones en redes sociales. Se trata de un padre y una hija que han pasado por algo inimaginable y están aprendiendo a sanar. Eso no es entretenimiento. Así es la vida». Uno a uno, los teléfonos fueron bajando. La mujer que lo había empezado todo parecía genuinamente avergonzada. «Lo siento. No pensé. Acabo de ver a una celebridad y tuviste a un ser humano», dijo Sophie con suavidad. «Todos lo somos». Tras un largo momento de silencio, mientras la cabina comenzaba a vaciarse con un respeto renovado, Sophie se volvió hacia Ryan con ojos que no reflejaban juicio, sin cambios en la calidez que se había estado construyendo entre ellos durante horas. «Ella no necesita un director ejecutivo», dijo en voz baja, con voz firme y segura. «Solo necesita a su padre. Y tal vez tú también necesites a alguien». Ryan sintió que algo se abría dentro de su pecho, no se deshacía, sino que se liberaba.
Las lágrimas que había contenido durante 3 años finalmente se derramaron al mirar a esta mujer extraordinaria que veía más allá de su riqueza, su fama, sus barreras cuidadosamente construidas para el padre asustado que se encontraba debajo. «Tengo miedo», susurró, una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. «Siempre lo he tenido». Sophie se inclinó sobre el estrecho pasillo y tomó su mano. No la mano de un director ejecutivo, ni la de un viudo, ni la de un cuento con moraleja, sino simplemente la de un hombre que aprendía a confiar de nuevo. Su toque era suave pero firme, ofreciendo fuerza sin exigir nada a cambio. «Está bien», dijo. «Tener miedo significa que aún eres lo suficientemente valiente para amar». En un mundo obsesionado con las historias, a veces lo más poderoso que podemos hacer es proteger el derecho de alguien más a escribir la suya. El avión se vació silenciosamente después de eso, y los pasajeros desfilaron junto a la familia Hall con respetuosos asentimientos en lugar de escaleras curiosas. Sophie recogió sus pertenencias lentamente, dándole tiempo a Ryan para procesar lo que acababa de suceder. «Sophie». La voz de ella era baja, insegura. «¿Seguirás siendo nuestra amiga, incluso ahora que todos saben quién es papá? ¿Es?» Sophie se arrodilló a la altura de los ojos de ella, desgarrada por la pregunta. Esta niña ya había aprendido que la fama podía alejar a la gente, que la identidad de su padre era tanto una carga como una barrera para una conexión auténtica. «Sesión». Ella Sophie dijo con firmeza, «No me hice amiga tuya por quien es tu papá en el mundo. Me hice amiga tuya por quien es él aquí mismo». Se dio una palmadita en el pecho. «Y por quien eres y como ambos me hicieron sentir menos sola en un vuelo largo». Ryan se quedó paralizado en el pasillo viendo a esta mujer, a esta desconocida que se había convertido en algo más en tan solo 3 horas, sortear los miedos de su hija con la gracia que había olvidado que existía. «¿Pero qué pasa si la gente dice cosas malas?», insistió ella. «¿Y si nos sacan fotos cuando cenamos? Entonces comeremos dentro», dijo Sophie simplemente. «Y recordaremos que a la gente que importa, a la gente que vale la pena conocer, le importan los panqueques con forma de mariposa, no los titulares con forma de mentira». Ryan finalmente encontró la voz. «Sophie, no entiendes a qué te estás metiendo. La atención, la especulación, la forma en que analizarán todo sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que esto significa». Sophie se levantó y lo enfrentó directamente, con la mirada firme y segura. «Ryan, hace 3 meses, sostuve la mano de un niño pequeño mientras exhalaba su último aliento. Su madre me preguntó si creía que el amor continuaba después de la muerte. ¿Sabes lo que le dije?». Ryan negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Le dije que el amor no termina. Simplemente cambia de forma. Se convierte en la forma en que tratamos a los desconocidos con amabilidad. La forma en que elegimos la valentía en lugar de la comodidad. La forma en que abrimos nuestros corazones incluso cuando tememos que se vuelvan a romper». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran entre ellos como semillas en tierra fértil. «Tu esposa te amó lo suficiente como para darte a ella. Ella te ama lo suficiente como para querer que seas feliz. He pasado la última hora observándote recordar cómo amar. No porque el dolor se haya ido, sino porque eres lo suficientemente valiente como para llevarlo junto con algo nuevo». Ryan sintió que el último de sus muros se derrumbaba, no por la derrota, sino por la rendición a algo más grande que su miedo. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Yo tampoco», admitió Sophie. «Pero quizás esté bien. Quizás el amor no sea algo que descubramos. Quizás sea algo que simplemente permitimos». Ella deslizó su pequeña mano en la más grande de Ryan y luego tomó la de Sophie con la otra. «¿Podemos permitirlo juntos? A veces, las mejores cosas de la vida suceden no cuando tenemos todas las respuestas, sino cuando somos lo suficientemente valientes para hacer mejores preguntas». 6 meses después, Ryan estaba en la cocina de su casa de Manhattan Beach, volteando panqueques con forma de mariposa mientras Sophie ayudaba a ella a poner la mesa.
La casa que una vez resonó con el vacío ahora resonaba con risas, conversaciones y el cómodo caos de personas que habían elegido construir algo hermoso juntas. La transformación no había sucedido de la noche a la mañana. Hubo cenas incómodas, conversaciones cuidadosas sobre límites y expectativas, y momentos de tranquilidad en los que el dolor y la culpa amenazaron con abrumar el creciente amor entre ellos. Pero con cada día que pasaba, cada comida compartida, cada cuento para dormir leído por dos voces en lugar de una, habían aprendido que sanar no significa olvidar. Significa encontrar espacio para que coexistan la tristeza y la alegría. Papá, estás quemando las alas de la mariposa. Ella rió entre dientes, señalando los bordes ligeramente demasiado marrones del panqueque. Eso significa que están listos para volar, dijo Sophie, abrazándolos por detrás. Era un gesto que les había llevado meses sentirse natural, la intimidad casual de quienes habían aprendido a amar, no a pesar de sus cicatrices, sino por cómo esas cicatrices les habían enseñado a reconocer la verdadera sanación. Ryan volteó el panqueque con éxito y se giró en el abrazo de Sophie, maravillándose de lo bien que se sentía. De cómo la foto de Sara en la repisa parecía sonreírles con aprobación en lugar de acusación. Tengo algo que decirles a ambos, dijo Ryan, con la voz cargada de quien había aprendido la diferencia entre secretos que protegen y verdades que liberan. Ella se animó de inmediato. Estamos mejorando con un cachorro. Ryan rió. He decidido fundar la Fundación Sarahal para familias que enfrentan una pérdida repentina. Sophie va a ayudar a dirigirla. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Habían hablado de esto a altas horas de la noche, en los momentos de tranquilidad entre la sanación y la esperanza, sobre cómo transformar su dolor en un propósito. Y Ryan continuó, arrodillándose a la altura de ella. Quiero que nos ayudes a decidir qué tipo de cosas debería hacer la fundación. Tú entiendes mejor que nadie lo que necesitan los niños cuando su mundo se pone patas arriba. Ella abrazó a Ryan y le hizo un gesto a Sophie para que se uniera al abrazo. Mamá estaría muy orgullosa, susurró. Pero entonces, con la deliberada reflexión que la había caracterizado durante todo el viaje, ella metió la mano en su mochila y sacó el dibujo en el que había estado trabajando durante el vuelo. Se acercó a la mujer que había causado tanta conmoción, que ahora estaba de pie en silencio junto a la puerta, con aspecto incómodo y avergonzado. Toma, dijo ella, ofreciéndole la foto. Esto es para. Recuerda que todos tenemos una historia y que las historias deben protegerse, no compartirse sin permiso. La mujer se arrodilló con lágrimas en los ojos al contemplar el sencillo dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. Gracias, cariño. Eres mucho más sabia que yo. No pasa nada, dijo ella con la generosa indulgencia de la infancia. Los adultos a veces olvidan que el amor es más importante que la fama. Los 3 estaban allí, en la cocina, sin reponer lo perdido, sino construyendo algo nuevo, honesto y lo suficientemente fuerte como para honrar tanto su pasado como su futuro. Afuera, el océano Pacífico se extendía interminable hacia el horizonte, cargando olas que habían viajado miles de kilómetros para llegar a esta orilla. Como el amor, pensó Ryan. Como el coraje para empezar de nuevo, como la gracia que los había unido en un avión a 9.000 metros sobre sus miedos. En el refrigerador, sujeto por imanes de mariposa que Sara había elegido una vez, colgaba la nueva obra maestra de ella, un dibujo de 3 figuras de la mano en una playa con una mariposa volando sobre ellas. Ya no era el boceto ilusorio de una niña que imaginaba su pieza perdida, sino una celebración de la familia que había crecido desde la pérdida hasta convertirse en algo aún más hermoso de lo que se habían atrevido a desear. Los panqueques se están quemando, murmuró Sophie contra su oído. Que se quemen, dijo Ryan, abrazando a su familia. Tenemos mucho tiempo para hacer más. El amor no siempre llega cuando estamos listos. A veces llega cuando más lo necesitamos. Música.